buenas tardes. Somos estudiantes de Psicología de segundo semestre de la Universidad Uniminuto. El día de hoy estoy con mi compañero Luis Díaz. Mi nombre es Alejandra Salas y vamos a presentarles un pequeño video, una entrevista que vamos a hacer a un psicólogo, el cual está manejando en su profesión el enfoque conductual. Buenas noches, estamos con el psicólogo Juan Gabriel Castañeda, es la persona que nos va a colaborar en este día con la entrevista. Entonces, Juan, cuéntanos un poquito sobre tu formación académica. Muy buen día, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Como lo decía, Juan Gabriel Castañeda, soy psicólogo, especialista en psicología clínica, maestría en psicología con énfasis clínico de la Universidad Católica de Colombia, actualmente cursando el doctorado en pensamiento complejo y trabajo en la Universidad Minuto de Dios y bueno, varias actividades que he realizado en mi formación. Listo, Juan, cuéntanos por favor por qué te enfocaste en el conductismo. Bueno, más que hablar de conductismo, ese es un concepto que utilizamos usualmente para conocer una escuela psicológica, la escuela conocida como conductual, pero quienes hemos tenido cierta formación en dicha área preferimos que se diga análisis del comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es analizar el comportamiento humano como tal, en un contexto determinado, en una historia de su ciclo vital, que permite la interacción entre el organismo y ese ambiente y depende de el momento histórico. Dentro del análisis del comportamiento hay muchas subescuelas, entonces dependiendo en cuál de ellas se puede uno llegar a formar. En mi caso hay una mayor pasión o gusto en cierta forma por el análisis del comportamiento desde el interconductismo de la escuela de Rives, desde en Colombia de Telmo Peña y demás, no desde el análisis de pronto radical tan fuerte como de pronto de una postura que se pudo haber llegado a presentar en un momento, sino desde la aceptación de unos procesos o marcos relacionales en relación a comprender ese ser humano en un contexto determinado. Entonces, principalmente va bajo esa línea y pues se selecciona directamente. Mi escuela de formación, la Universidad Católica de Colombia, fue conocida principalmente desde dicha línea, entonces pues no había mucha posibilidad de elegir y uno va teniendo unos modelos y sobre todo bajo, como lo decía la misma psicología clínica, uno va escogiendo. Los procesos basados en la evidencia de la psicología en gran medida están desde el análisis del comportamiento, entonces como que iba confirmando los elementos que se necesitaba para poder realizar ese ejercicio profesional en la psicología. Ok, ¿por qué escogiste el análisis del comportamiento para tu ejercicio profesional y cómo lo implementas? Bueno, dentro de la misma línea que estaba narrando, lo escojo bajo esa estructura de formación que estaba llegando a tener. Tengo la oportunidad de ser formado en términos de psicología clínica por Leonidas Castro, quien es uno de los personajes más representativos en Colombia, por formar psicólogos clínicos desde una postura, un modelo integrador, pero con un gran énfasis desde el análisis del comportamiento. Cuando uno se va formando, uno tiene como unos modelos y esos modelos eran esos profesores representativos, entonces uno está cerca de ellos y adquiere un poco más de familiaridad con dicho enfoque y campo aplicado. Por otro lado, ¿cómo lo aplico? Pues actualmente, más que dedicarme a la psicología clínica, el uso o el nivel argumentativo que se debe tener desde la psicología como una ciencia significa que debemos de tener un lenguaje y ese lenguaje nos diferencia directamente de cualquier persona en el sentido común, celador, profesional o no profesional, desde cualquier otra disciplina. En ese orden de ideas, ¿qué nos diferencia en cierta forma? El nivel de lenguaje que tiene la persona. Y cuando nosotros más vamos adquiriendo lenguaje, pues más elementos vamos a tener para comprender ese fenómeno. En ese orden de ideas, no ejerzo en estos momentos como psicólogo clínico, mi trabajo no es directamente desde la psicología, sin embargo en Colombia
Actualmente laboro como director de investigaciones de la universidad. Entonces hay principios para entender al ser humano, entender los trabajos de investigación, entenderlos en los distintos contextos. Entonces, desde una simple felicitación. Muy bien el trabajo que estás realizando como jefe, como compañero de trabajo, desde, oye, ¿cómo estás de bonita y demás? Entonces hay un ejercicio hacia poder llegar a fortalecer en cada uno de nuestros hábitos, desde los principios del análisis del comportamiento, de llegar a reconocerla, a generar empatía, de reconocer la empatía misma de colocarnos en el zapato de la otra persona, poder hacer un intercambio de comportamiento allí dentro de ese contexto que se está determinando. Ok. ¿Cómo se trabaja el análisis del comportamiento en el contexto social? Bueno, yo no me dedico como tal a lo social, o no fue mi formación, pero en pregrado y en especialización mi modelo fue Leonidas. En maestría ha sido Wilson López. Wilson López es el presidente de la psicología social y política a nivel mundial. Es a mi gusto el personaje más, el año pasado, en el 2017, y este año ha recibido cientos de reconocimientos nacionales e internacionales por el trabajo que llega a realizar directamente en términos del posconflicto o el posacuerdo. Hemos publicado un libro, hemos publicado ya varios artículos, trabajamos variables como perdón, reconciliación, justicia. Yo trabajo principalmente lo que tiene que ver con salud mental y calidad de vida. Entonces, trabajamos en ello desde variables individuales particulares hasta unas variables psicosociales. Y allí se encuentran unos elementos que son los patrones de comportamiento de la población. Es decir, cuando nosotros analizamos, y muy desde la psicología social, existe ciertos tipos de comportamientos regulares. Ejemplo, Durkheim en su momento, un análisis sociológico que hacía del suicidio, encontraba la religión como uno de los patrones o comunes para tener que ver con los países que tanta es la tasa de suicidio que se pueda llegar a estar presentando. Entonces uno dice el suicidio es algo individual, pero también es colectivo. Entonces llegamos a mirar los comportamientos de las masas, es decir, los comportamientos del grupo. A mí desde neuro me puede decir yo estoy viendo esto de color rojo, pero la masa me puede decir di negro, ¿vale? Entonces el grupo está conllevando a que tenga cierto tipo de percepción. Lo mismo nos ocurre a nosotros, un país tan golpeado, un país tan afectado en términos de la historia de conflicto que tenemos, pues nos conlleva a tener dificultades en verbalizaciones como el único que perdona es Dios, yo no tengo por qué perdonar, por lo tanto, yo que lo perdone él, yo no lo perdono, pero lo que yo exijo no es repetición de los hechos. Entonces cuando uno va viendo ese número de repeticiones de verbalizaciones de la comunidad, ya uno comienza a ver qué ejercicio de intervención puede llegar a ser psicosocialmente con las personas y no solamente individual. Entonces, el trabajo social, no solamente que yo pueda llegar a realizar, porque más bien bajo porque actualmente me dedico mucho a aspectos administrativos, me dedico a comprensión de ciertos fenómenos, pero sí es muy necesario la participación de todos los profesionales que estamos en esta área para poder llegar a intervenir en fenómenos sociales como los que podamos llegar a estar. Hay una gran responsabilidad social de nosotros los psicólogos, independientemente del enfoque o modelo o campo aplicado que nos estamos dedicando. Ok, bien interesante. Quisiera por último pedir unas recomendaciones o qué nos puede ofrecer a los psicólogos en formación en este momento, pues que estamos tratando de escoger o inclinarnos por un enfoque como tal. Bueno, es una recomendación que lo demuestra la evidencia. En Colombia nos hemos dedicado a una discusión que afortunadamente ya ha pasado unos momentos históricos. Debemos adquirir primero un buen lenguaje desde el enfoque o modelo en el cual nos basamos para entender al ser humano. Es decir, si nosotros adquirimos un lenguaje para comprender a este ser humano desde el análisis del comportamiento, pues nuestro lenguaje es coherente con ello. Si nosotros lo escogemos desde el psicoanálisis, es coherente con ello. Sin embargo, no nos tenemos de por qué llegar a quedar allí. Muchas veces en los escenarios académicos, yo soy más porque soy sistémico, psicoanalista y demás. No, eso fue una discusión de años atrás, es decir, que no quiere decir que no la debamos de llegar a tener. Sin embargo, en estos momentos la importancia de nuestro país nos conlleva a unos retos diferentes.
la psicología rural, la psicología social en términos de las necesidades que se puedan estar enfrentando. Estamos hablando de 8 millones de víctimas que necesitan un acompañamiento, no solamente de un campo aplicado y demás. Entonces a veces nos quedamos en discusiones, que no es malo, de que nos de, yo soy de este enfoque y demás, sino que se necesita algunos elementos aplicados. Pero es válido el que se quiera dedicar a estos otros tipos de elementos, pero como Corporación Universitaria Minuto de Dios, ese es el sello también de la psicología. Es una psicología para que trabajar de que las personas estén de condiciones menos favorables, menos dignas, a condiciones más dignas, tener mejor calidad de vida. Entonces siempre va a haber ese trabajo hacia el contexto social. Por otro lado, actualmente mundialmente se habla de la psicología basada en la evidencia, es decir, no importa desde dónde te pares, la psicología basada en la evidencia que históricamente tiene que ver con el positivismo, con el pragmatismo y demás, es decir, muy rico tu discurso, muy rico y demás, pero ¿dónde está la evidencia de que esto puede funcionar para? Entonces muchas veces no, es que yo voy a hacer un ejercicio de intervención en el área de campo aplicado que llegue a hacer, y ese ejercicio de intervención lo hago desde mi lógica, pero resulta que hay cientos de investigaciones a diario que salen al mercado que demuestran de pronto que para el área organizacional es mejor hacer este tipo de ejercicios de intervención, y usted no tiene que entrar a improvisar, simplemente como responsabilidad primero tenemos que hacer una revisión de qué es lo que hay en el mercado y que demuestra mejor efectividad. Y hago un ejemplo muy sencillo: si yo hablo de diabetes y voy al médico, pues yo no voy a decir, ¿cómo te intervengo? ¿Te voy a dar aspirina o esto? No, la evidencia científica demuestra que lo que debes de hacer para ello es la insulina. Es lo que más evidencia tiene. En este caso no es, yo soy conductual, yo soy psicoanalista, yo soy demás. No, ¿qué evidencia hay que sirva más para la responsabilidad con esa organización, para la responsabilidad con ese individuo, para la responsabilidad con esa sociedad? Y si no hay procesos, busquemos lo que más actual hay y sistematicemos de lo que estamos haciendo. Es decir, en Colombia nos miran, en términos sociales, somos el país con más historia de conflicto y evidencia que podemos llegar a generar. De aquí a mañana Venezuela puede mirarnos a nosotros y replicar cosas que hemos llegado a hacer. México, el proceso histórico que se encuentra viviendo México en estos momentos por el narcotráfico y demás, ellos podrían ver lo que ocurrió en Medellín, ver lo que ocurrió en Cali, ver los procesos de desmovilización de los paramilitares y etcétera, para ellos tomar esas experiencias y replicarlas allá. Y todo ese ejercicio necesita una fuerte presencia del psicólogo, ¿no? Entonces es más que hablar de una discusión epistemológica, que les agradezco la invitación y demás. No tiene nada de malo que sigamos en este tipo de discusiones dentro del mismo ejercicio de formación que ustedes pueden llegar a estar teniendo, pero no podemos quedarnos en discusiones que eran de la década de los 70 e incluso antes y demás, sino que debemos estar en la vanguardia de lo que está exigiendo el mundo real en estos momentos, y que ahí tenemos una gran diferencia con otros países y que tenemos una gran responsabilidad por todos los fenómenos sociales que se presentan en Colombia. Entonces, escogemos nuestro enfoque, nos permeamos con cada uno de ellos o con uno propio, adquirimos un nivel argumentativo, un lenguaje para comprender ese individuo en esa sociedad o ese individuo consigo mismo, con sus procesos psicológicos y demás, para tener un lenguaje, para tenerlo como comprender, y no que estamos hablando desde el sentido común, sino con un nivel de experticia desde allí, pero no podemos quedarnos desde ahí, tenemos que dar más pasos en términos de la exigencia que nos brinda en estos momentos el mundo real. Sí. Ok, Juan, muchísimas gracias. Pues creo que nos queda bastante claro que no es tan importante el enfoque que escojamos, siempre y cuando haya responsabilidad, ética y sobre todo con sentido social. Sí. Que haya un equilibrio, no es desconocer todo lo otro, sino que haya un equilibrio entre el nivel argumentativo, pero no podemos quedarnos hasta ahí. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, entonces. Juan, por tu colaboración, por tu apoyo en esta Gracias. Ok, un gusto, un saludo a todos. Hasta luego.